Bueno, pues buenas tardes. Debo decir que estoy extremadamente nervioso porque me sucedió algo que es la pesadilla de cualquier presentador de libros. Justo antes de venir para acá, salí de mi casa, cerré la puerta con candado, del cual no traía llave, y segundos después me di cuenta que había olvidado un texto que había escrito para esta presentación. Incluso olvidé mi libro, tampoco traigo libro, por lo cual todo el camino venía pensando en lo mismo que escribí, por lo cual esto que voy a decir es un recuerdo de lo que escribí durante una semana. Entonces inicio diciendo, el primer punto es que esto es una celebración, porque en este mundo, en este plano material, cada vez que se publica un libro, en este caso el de Alberto, en un universo paralelo se producen árboles de mariposas o nacen niños poetas y ajolotes fosforescentes, por lo cual Alberto, al publicar este libro, ha contribuido a que nazcan estas figuras poéticas. A su vez, la publicación de un libro en la cultura es importante en el campo de la literatura, pero a su vez también para nuestros amigos y nuestras familias, por lo cual abro esa cerveza aludida por Luis Rubén, abro esa cerveza imaginaria aquí delante de ustedes y digo, salud, gracias. Gracias por venir y gracias por brindar con nuestro amigo Alberto. Por otro lado, conecto esta sensación de celebración con uno de los personajes del texto que le da nombre al libro, que es Moriarty. Porque, citándolo, él dice que si él muere, muere el universo. Por lo cual pensé en la metáfora que significa leer ese libro, abrirlo y cerrarlo, es también contribuir a la vida y a la muerte de Moriarty. Así que salud también por eso. En 1997, esto es una anécdota ficticia, en 1997 asistí a la sala de espectáculos del SECU a un concierto de música prehispánica con rock progresivo. Era un sold out, estaba yo sentado en la última fila y estaba escuchando esa música hipnótica. De repente cerré los ojos, empecé a sentir una especie de trance y en eso mi cuerpo empezó a elevarse. Abrí los ojos y estaba flotando sobre la sala mientras la música seguía su curso. Segundos después, vi a otra persona que estaba flotando igual que yo en medio de todos los asistentes. ¿Cómo te llamas?, le dije. Alberto. ¿Y tú? Sergio. ¿Por qué estamos volando, güey? La música nos movió el punto de encaje, respondió. Yo le dije, ¿no estaremos soñando? Cuando te conozca en 20 años, te daré la respuesta. Pues en 2017, en el CEART de Playas de Rosarito, impartí un curso sobre cine documental y ahí conocí a Alberto. Cuando presentó sus trabajos finales junto con su hijo Jorge, le dije, creo que esto será el principio de una serie de trabajos creativos e importantes. Creo que eso lo dije, a lo mejor no le dije eso, no me acuerdo. Pero esto me dio la punta para decirles que una de las características escriturales de Alberto son las dudas. Sus personajes en sus diálogos manifiestan constantemente la duda, se arrepienten incluso de lo que dicen. Y eso para mí me parece un valor de su escritura, porque es precisamente lo humano, lo fallido, lo que se equivoca.
Por otro lado, con Alberto me sucede algo muy interesante, que yo podría decir que son sincronías, pensando como desde el chamanismo. También podría decir la psicología que es una especie de inconsciente colectivo, o desde la filosofía, un zeitgeist que nos une. A pesar de que nos llevamos 15, 16 años de edad, de diferencia, que tenemos esa diferencia de edad, compartimos un mundo en común. Y, por ejemplo, nuestras referencias sobre el espacio fronterizo que habitamos son pre-internet, por lo cual nosotros tenemos una memoria que ronda nuestra imaginería, que tiene que ver con la Plaza de Toros, con la Avenida Revolución como centro cultural, musical, con la represión priista, con la contracultura, con el rock progresivo, pero sobre todo con una línea de pensamiento derivado de Carlos Castaneda y los distintos chamanismos mexicanos. Por lo cual muchas veces me ha pasado en 2 talleres literarios que he compartido con Alberto, que cuando leo sus textos digo, esto lo pude haber pensado yo. Y es algo muy curada y que a mí me pasa y digo, me sorprende, digo, a la otra, yo me voy a conectar al inconsciente colectivo primero que Alberto y voy a contar esta historia yo. Ahora que estuve leyendo este libro, encontré precisamente otras sincronías muy interesantes que me hacen pensar en que estas ideas de que hay un lugar donde existe todo lo que ya se pensó es verdad. Por lo cual quiero también comentar que como parte de su forma de escritura, sobre todo que se presenta en este libro, es que Alberto juega con los espejos psíquicos. Ahora, como olvidé mi texto, no puedo recurrir a los nombres exactos de los cuentos porque tampoco tengo tan buena memoria. Pero en estos textos juega Alberto con una retórica sobre sí mismo, que me pareció a mí, que tiendo a hacer lecturas psicológicas en la literatura, unos encuentros muy importantes en él como creador, es decir, como escritor, pero también como creador de personajes, donde hay un encuentro de un Alberto grande que está a punto de retirarse de una empresa y que en ese día final se encuentra con un Alberto chico que está a punto de iniciar el trabajo o la carrera de trabajo que ese mismo día él mismo está por abandonar. Lo que me hizo reflexionar, o lo que me pareció muy importante de ese juego de espejos psíquicos, es que conforme va avanzando la historia te das cuenta que los dos saben que son el mismo personaje. Es decir, el joven sabe que es el viejo y el viejo sabe que es el joven. Y no es casualidad, 1 o 2 cuentos después tenemos una historia donde hay un Betito, es decir, un Beto chiquito, que se enfrenta con el Beto de enfrente, que es un Beto grande, el cual siempre le gana el juego a las canicas y termina quitándole el premio que le da su abuela. Por lo cual quiero compartirles que parte del trabajo escritural es el trabajo con las fuerzas de nuestro inconsciente. El escritor, a su vez, en la complicidad eterna con el lector, lo que genera es una vía de escape para las fuerzas inconscientes, y que al momento de estar trabajando, nosotros como escritores, cuando hacemos el primer vaciado de nuestra historia, todo baja desordenado. Baja la historia, bajan quizás los personajes, los elementos, pero el trabajo es un trabajo con el cincel de esa historia, que es a su vez el trabajo con nuestra mente. Entonces, cada texto que producimos es a su vez un pulido de nosotros mismos. Y por lo tanto, la versión que llega al lector ya es un trabajo, digamos, de muchas horas nalga, como se dice, pero a su vez también un trabajo de espejos psíquicos que en este libro es muy notorio.
Creo, por otro lado, que en el conjunto del pensamiento que se expresa en ese libro hay migraciones de supersticiones. Y ahorita voy a cerrar con esa idea. La migración de la superstición, pero la resistencia también a ello. Añado otro elemento, que es que Alberto es un artista multidisciplinario que hace prosa, hace poesía, pero también recurre al audiovisual y sobre todo a la música, por lo cual en sus textos dialoga con los semidioses musicales, que es como lo que un fan de oro siempre quiere, hablar con el artista que más admira. Esto, por ejemplo, se da magistralmente en el texto Tijuana Moods, donde Alberto dialoga con Charles Mingus. Por otro lado, en el mismo libro, uno de los personajes confiesa su máxima influencia en Jorge Luis Borges, cosa que también es de Alberto, igual gusto que también yo comparto. Y entonces me hace pensar en que en uno de estos textos hace un homenaje a Borges en el ámbito local, regional. ¿Qué significa eso? Es cuando el pensador hace una historia alterna, una historia alterna a los hechos oficiales. Entonces, en este caso, Alberto hace una carta, el personaje que escribe Alberto hace una carta que se le envía a un editor de una revista donde explica su teoría de por qué el disco de Pink Floyd hace sincronía con la película del Mago de Oz. Bueno, como les digo que perdí mi texto y mi memoria es más porosa que esos quesos apestosos, debo decir mi conclusión. Mi conclusión es que en esta serie de textos y en el autor hay una tensión tragicómica entre la modernidad o el mundo moderno, que está regido por la razón y el tiempo lineal, y lo no moderno, que es la premonición, la magia y la superstición. Entonces, esa pregunta que sucedió cuando conocí a través de la imaginación a Alberto, que si qué era lo que nos tenía conectados en esa sala de música prehispánica y rock progresivo, era si esto era un sueño. La respuesta que me dio no él, sino mi amistad con él, es que esto no es un sueño. Esto es la presentación de su libro y muchas gracias por haber asistido.